¿Qué tal? En esta ocasión vamos a resolver el ejercicio 2.7 del libro Mecánica de Fluidos de Sengel. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte. Bien, el ejercicio dice lo siguiente. La presión en un neumático de automóvil depende de la temperatura del aire contenido en él. Cuando la temperatura del aire es de 25 grados centígrados, la lectura del manómetro es de 210 kilopascales. Si el volumen del neumático es de 0.025 metros cúbicos, determine la elevación de la presión cuando la temperatura del aire en él sube hasta 50 grados centígrados. También determine la cantidad de aire que debe purgarse para restablecer la presión hasta su valor original a esta temperatura. Suponga que la presión atmosférica es de 100 kilopascales. Bien, analicemos el ejercicio. En primer lugar, tenemos un neumático cuyo estado inicial es el siguiente. Posee un volumen V1 de 0.025 metros cúbicos, que se mantiene a una temperatura T1, que es igual a 25 grados centígrados, y este posee una presión manométrica de 210 kilopascales. El ejercicio pide determinar la presión del neumático si la temperatura de éste se incrementa hasta los 50 grados centígrados. Además, debemos determinar la cantidad de aire que debe quitarse para que el neumático reduzca la presión hasta la presión número 1. En pocas palabras, se va a analizar lo que ocurre con la presión en el interior del neumático si se incrementa la temperatura y se mantiene un volumen constante. Entonces empecemos con los datos del ejercicio. Se tiene la temperatura inicial T1 igual a 25 grados centígrados, la presión manométrica igual a 210 kilopascales, el volumen del neumático es de 0.025 metros cúbicos, y lo que se pide calcular es la variación de presión que ocurre en el interior del neumático cuando la temperatura asciende a 50 grados centígrados. Además, se debe determinar la cantidad de aire que se debe purgar al neumático para que éste reduzca la presión hasta la presión inicial. Y finalmente, el ejercicio indica que la presión atmosférica se debe considerar un valor igual a 100 kilopascales. Muy bien, iniciemos con el cálculo de la presión inicial. Así es, tal como se muestra en la gráfica, la presión 1 es desconocida, ya que el valor de 210 kilopascales es únicamente la presión manométrica. Para esto se debe tener clara la diferencia entre la presión manométrica y la presión absoluta. Se habla de presión manométrica cuando se refiere al valor de presión medido con un instrumento de medida, mientras que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más el valor de la presión atmosférica. Dejando esto claro, hay que mencionar que para realizar los cálculos en un sistema, generalmente se emplea la presión absoluta, ya que en este valor está incluida la presión atmosférica. Por lo tanto, vamos a calcular el valor de la presión absoluta para este sistema. Simplemente hay que sumar la presión manométrica más la presión atmosférica. De esta forma se obtiene el valor de la presión número 1. Para analizar el cambio de presiones que ocurre en el interior del neumático, se emplea la ecuación de gases ideales. P por V es igual a mRT. Presión por volumen es igual a la masa por la constante de gases ideales por la temperatura. Como se puede apreciar, esta ecuación relaciona la presión, el volumen, la masa y la temperatura, que son exactamente las variables que se incluyen en este ejercicio. Con la ayuda de esta ecuación, hay que separar los parámetros que varían y los parámetros que se mantienen constantes. La presión y temperatura son parámetros que varían, por lo tanto se agrupan en el lado izquierdo de la ecuación.
y por el otro lado se agrupan todos los parámetros que se mantienen constantes. Aquí no se ha realizado ningún cambio, únicamente se han reagrupado los términos de la ecuación. Si se aplica este criterio al estado inicial y al estado final del neumático, se tienen las siguientes ecuaciones para el estado inicial y para el estado final. Como se puede apreciar, aquí únicamente varía la presión y temperatura, mientras que la masa, la constante de gases ideales y el volumen se mantienen constantes. Como las dos ecuaciones poseen ciertos términos en común, se procede a reemplazar los términos comunes de la primera ecuación en la segunda ecuación, obteniendo la siguiente igualdad. A esta ecuación también se la conoce como la ley de Gay-Lussac, la cual menciona que la presión y temperatura son proporcionales siempre y cuando el volumen y la cantidad del gas se mantenga constante. En pocas palabras, si aumenta la temperatura, también se incrementa la presión, similar a lo que ocurre en una olla de presión al cocinar, o lo que ocurre con el neumático de este ejercicio. Bien, ahora que ya hemos descubierto una nueva ley, simplemente reemplazamos los datos del ejercicio en la ecuación. Por un lado tenemos la presión y temperatura inicial, y por el otro se tiene la presión y temperatura final. Gracias a esto, podremos calcular el valor de la presión cuando la temperatura es de 50 grados centígrados. Como ya se había mencionado, para realizar estos cálculos se emplea la presión absoluta, que previamente ya se calculó. Y atentos con las unidades de la temperatura. En el sistema internacional se emplea el Kelvin como unidad de medida. Para transformar de grados centígrados a Kelvin, simplemente se debe sumar 273. Realizamos las operaciones y listo, con esto se ha obtenido el valor de la presión 2. Si nos fijamos bien, el ejercicio pide determinar la variación de la presión cuando la temperatura sube hasta 50 grados centígrados. Por lo tanto, hay que restar el valor de la presión final menos la presión inicial. De esta forma, conocemos exactamente el valor de la presión que se ha incrementado en el interior del neumático. Como se puede notar, si la temperatura del neumático se incrementa, la presión también se incrementa. Para la segunda parte, se debe calcular la masa de aire que se debe quitar para reducir la presión en el neumático. En primer lugar, no se conoce la masa de aire que está en el neumático, pero sí se conoce las demás variables, como la presión, temperatura, volumen tanto para el estado 1 como para el estado 2. Por lo tanto, aplicamos la ecuación de gases ideales. Pero se debe utilizar las variables del estado 1. Con esto se despeja la masa y se reemplazan los datos. Como se utilizan unidades del sistema internacional, la constante del gas ideal es igual a 0.287. Y listo, calculamos la masa inicial del neumático. A continuación vamos a calcular la masa número 2, que sería la masa que tendríamos después de purgar el neumático. Como el ejercicio menciona que se debe purgar el neumático para restablecer la presión, se emplea la presión 1. En cuanto al volumen, este se mantiene. La constante sigue siendo la misma, pero la temperatura es de 50 grados centígrados. Esto debido a que se purgó el aire después de que el neumático alcanzó esta temperatura. Y listo, con esto se obtiene el valor de la masa de aire después de purgar el neumático. No olvidemos que el ejercicio pide calcular la cantidad de aire que se debe purgar del neumático. Esta cantidad de aire es la variación de masa que se da debido a que se purgó el neumático. Por lo tanto, restamos la cantidad inicial menos la cantidad final de aire.
Con esto concluimos que se debe eliminar 7 gramos de aire para que la presión del neumático se reduzca hasta su valor inicial. Si analizamos el estado del neumático, después de haberse purgado, se redujo la masa de aire, se mantiene la presión, pero la temperatura se ha incrementado hasta 50 grados centígrados. Este incremento de temperatura compensa la disminución de masa de aire y permite mantener la presión inicial. En conclusión, a partir de este ejercicio se determinó las presiones absolutas para el neumático, tanto en su estado inicial como en su estado final. A partir de esto, se estableció que un incremento de temperatura siempre va acompañado de un incremento de presión. Bueno, siempre y cuando el volumen y masa se mantengan constantes. Con lo cual calculamos la variación de presión después de que la temperatura se elevara a 50 grados centígrados. Después se calculó la masa del neumático a partir de la presión y temperatura del estado 1. Una vez que el neumático llegó al estado 2 con la presión y temperatura elevadas, se procedió a calcular la masa de aire restante después de haber purgado el neumático y la presión de éste haya disminuido hasta la presión 1. Debido a esto, se puede calcular la masa de aire que se retiró del neumático, con la finalidad de que éste reduzca la presión interna. Y gracias, eso ha sido todo por hoy.